Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Sued. La historia que vamos a contar hoy forma parte de un diario personal de el bibliotecario principal del Rebbe, el famoso José Reb Sholem Doiber Levin, tenga Arihus Yomim. Él es el que maneja y dirige la Sefería, la biblioteca del Rebbe, que está al lado del 770. Y él cuenta que su papá se llamaba Rabbi Israel Levin, vivió hasta los 93 años, y él era, como vamos a contar ahora, parte del ejército secreto que luchaba por el judaísmo en la época del Rebbe anterior, del Frierdiker Rebbe. Este Josid, Rabbi Israel, nació el día 7 de Tammuz de 1912 en Ucrania, y tenía solo 3 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Luego, posterior a la Primera Guerra, estuvo la guerra civil entre los bolcheviques, entre los blancos y los rojos, los comunistas, los que estaban a favor del zar, los blancos, los bolcheviques, los comunistas, el ejército rojo. Y esto terminó derivando después en la victoria de estos últimos, y Rusia se convirtió en un lugar muy peligroso para personas religiosas. Cuando Rabbi Israel tenía 8 años, se mudó de ciudad y toda su infancia la pasó estudiando de manera secreta Toire con sus padres, porque en la escuela a la que concurría no podía revelar con todo el vigor, con toda la fuerza, su Yiddishkeit, su judaísmo. Cuando tenía ya 13 años, se le complicó muchísimo tener una vida como tiene que ser para un yehudí, y viajó a estudiar Toire a la ciudad de Kiev, a pesar de que ahí no había formalmente una yeshiva, una casa de estudios. Pero él se armó, como armaban los bojrim, los estudiantes en esa época, una yeshiva secreta. Por supuesto, estas eran yeshivas clandestinas que solían armarse en sótanos, en lugares secretos. Los estudiantes comían en diferentes casas de la comunidad, personas que ayudaban para que los chicos puedan estudiar. Y cada poco tiempo, cada medio año, cada año, cuenta Rabbi Israel que lamentablemente los directores, los rabanim, los rabinos, los morim, los maestros de este yeshivot eran apresados, y los estudiantes se veían obligados a viajar y ir por toda Rusia encontrando estas yeshivas clandestinas para poder estudiar. Esta era la época de Stalin, una época muy difícil, y se cuenta que Rabbi Israel había llegado al momento del alistamiento en el ejército, tenía la edad suficiente, le habían mandado la carta para enrolarse en el ejército. Como todos sabemos, entrar al ejército ruso era un peligro físico y también era un peligro espiritual. Cumplir el mitzvot en un lugar como el ejército ruso era muy difícil, y físicamente te había aparejado un peligro muy grande. Rusia estaba envuelta en diferentes guerras y era muy peligroso. Rabbi Israel entonces decidió mandar una carta al Frierdiker Rebbe, al Rebbe anterior. Por supuesto que en esa época
las cartas, cuando uno quería mandar a un rey una carta, ya el rey anterior estaba viviendo en la ciudad de Varsovia, en Varsha, en Polonia. Esto había sido ya después del año 1929, cuando el rey anterior escapó de Rusia, se vio obligado a escapar, después de haber estado preso en 1927 y recibir una pena de muerte que después se conmutó en un golus, en un exilio, y después se conmutó hasta que lo dejaron libre. Entonces las cartas, mandar una carta a un rey era muy peligroso y normalmente se escribía de una manera que la censura rusa, la censura comunista no se dé cuenta, no se dirigía al rebe como un rebe, sino muchas veces se lo dirigía como un abuelo. Y cuando el rebe contestaba las cartas también, las contestaba como que la estaba contestando un familiar, para que no tengan problemas con la censura rusa. Él cuenta entonces que llegó el momento de ir al ejército y por medio de la mamá mandó una carta al Friedrich Rebbe. Y el Friedrich Rebbe contestó así: dijo que se ponga anteojos y Hashem lo va a ayudar. Por supuesto, aunque revisó él no necesitaba anteojos. Buscó unos anteojos con un vidrio bien grueso, con un cristal bien grueso. Y de manera milagrosa, cuando llegó a la inspección de los médicos, él los pudo convencer de que tenía un problema en la vista muy serio y que era imposible para él poder servir en el ejército ruso. Y así fue que Baruch Hashem recibió el Ptur, recibió el estar exento del ejército. Todo esto siguió. Rabbi Israel fue de un lado para el otro en el Golus, en el exilio. No porque lo habían mandado al exilio, sino porque él se autoexiliaba, tenía que estar constantemente de un lado para el otro para que no lo atrapen. De hecho, después de haberse salvado del ejército, él cuenta que tenía mucho miedo que alguien lo vea en la ciudad sin anteojos y que alguien lo delate. Y por eso es que decidió volver a reubicarse en otra ciudad. A todo esto, la mamá estaba desesperada, estaba muy mal. Constantemente recibía cartas del hijo, que el hijo le explicaba que tenía que reubicarse, que todavía no podía decir dónde estaba viviendo. Eran peligros muy comunes para esa época, muy difíciles de entender para nosotros, pero era moneda corriente para los judíos en esa época. Entonces la mamá, él cuenta a Rabbi Israel que la mamá escribió al Friedrich Rebbe y le dijo: ¿cómo puede ser? Mi hijo ya se salvó del ejército ruso, ya tuvo suficientes nisiones diferentes pruebas en la vida. ¿Cómo puede ser que todavía siga con tantas dificultades? Y el Friedrich Rebbe contestó inmediatamente y dijo: tenés que estar contenta por tu hijo, por todo lo que hace, por todo lo que trabaja. Se refería al trabajo de Telemitzes. Él también enseñaba a Torah a otros chicos, a otras personas, a estudiantes más jóvenes que él. Así fue que después, cuando ella le reenvió la carta al hijo, el hijo le contestó a la mamá, cuando le envió la carta al rey anterior, como el rey anterior estaba orgulloso de su trabajo, le dijo: mamá, dijo, Mazel Tov, tenemos que estar contentos, tenemos que felicitarnos de que somos una familia de Hasidim, que estamos entregando la vida por Torah Mitzvos y por Hasidus, y Ashreinu, dichosos somos. Y así fue que Baruch Hashem logró sobrevivir de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, hasta que después, posteriormente, pudo salir de Rusia. Se cuenta que, para terminar, una vez alguien le preguntó al rey anterior, alguien que estaba con problemas de tristeza, alguien que estaba un poco depresivo, le preguntó al Rebbe qué puede hacer, se siente así. El Rebbe le contestó: un hayal, un soldado, cuando sale a la guerra, lo hace cantando una marcha de victoria, para que, por supuesto, para que la moral esté bien alta. Y eso mismo que él canta, una canción alegre, una marcha, eso mismo lo alegra y lo provoca y lo ayuda a vencer. Así que tenemos seguro mucho que aprender. Baruch Hashem, no estamos en épocas tan oscuras como las épocas del comunismo para
el judaísmo, pero nosotros también tenemos nuestros propios desafíos personales. En día también estamos en el Israel, en un matze, en una situación donde se requiere mucha ayuda y mucho daven, pensar mucho en los judíos que están ahí, y tenemos que estar siempre con una marcha alegre, con un pensamiento positivo y sabiendo que Hashem va a ayudar a que todo salga como tiene que salir.